a las 9:47 de la mañana del 10 de abril de 2026, la Secretaría de Marina publicó en su portal oficial un conjunto de documentos que nadie esperaba ver. No eran filtraciones, no eran rumores, no eran capturas de pantalla circulando en redes sociales. Eran archivos oficiales, firmados, fechados y con sellos de clasificación que hasta esa mañana existían solo en carpetas restringidas al acceso de un puñado de funcionarios de alto rango. Y lo que esos documentos señalaban cambió en minutos la conversación política más importante del país. Hay un nombre que aparece 47 veces en esos archivos, un nombre que durante décadas fue sinónimo de poder absoluto en México, y la Marina lo puso en blanco y negro, con montos, con fechas y con rutas de transferencia que conectan directamente ese nombre con la estructura financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Pasé 3 meses revisando documentos de inteligencia, declaraciones ministeriales y registros financieros cruzados con fuentes que participaron directamente en la investigación para traerte este documental. Lo que está en juego aquí no es solo la reputación de un expresidente. Lo que está en juego es la respuesta a una pregunta que México lleva años sin poder hacerse en voz alta. ¿Quién financió al cártel más poderoso del continente mientras el Estado fingía perseguirlo? Todo el mundo sabe que el dinero del narco corrompe instituciones. Pero lo que nadie te dice es que en este caso, la corrupción no fluyó de abajo hacia arriba, fluyó de arriba hacia abajo. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Para entender por qué esos documentos son tan devastadores, hay que entender primero lo que el CJNG necesitaba para convertirse en lo que es hoy. Porque un cártel no se construye solo con armas y sicarios. Se construye con algo mucho más difícil de conseguir y mucho más difícil de destruir. Impunidad estructural. Durante los años de mayor expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, entre 2012 y 2018, la organización logró algo que ningún grupo criminal había conseguido antes en México. Cruzó de ser un grupo regional a convertirse en una red de alcance continental sin que ninguna operación de seguridad lograra detener su crecimiento de manera sostenida. Cada vez que el gobierno anunciaba un golpe, el CJNG ya estaba 3 pasos adelante. Cada vez que una ruta era clausurada, otra aparecía funcionando. Cada vez que un mando era detenido, la estructura seguía operando sin pausas visibles. Los analistas de inteligencia llamaban a esto resiliencia operativa, pero lo que los documentos de la Marina revelan es que esa resiliencia no era una casualidad organizacional, era el resultado de información que alguien les estaba pasando, información que solo podía venir de adentro. Los primeros registros que aparecen en los archivos corresponden a transferencias realizadas entre 2013 y 2015 a través de una red de empresas fachada, con registro en 3 estados distintos: Jalisco, Nuevo León y el Estado de México. Las cantidades no eran pequeñas. En total, los documentos de la Marina documentan movimientos por encima de los 1,200 millones de pesos en ese periodo. Eso fraccionados en depósitos que individualmente nunca superaban los umbrales de alerta del sistema financiero. Eso no es ignorancia del sistema bancario. Eso es conocimiento profundo de cómo funciona y cómo evadirlo. Pero lo que convierte esos números en algo cualitativamente distinto es lo que aparece en los metadatos de las transferencias. Las cuentas de origen no eran cuentas anónimas ni empresas fantasma recién creadas. Varias de ellas tenían vínculos directos con estructuras patrimoniales asociadas a la familia Salinas de Gortari, no asociaciones lejanas, no coincidencias de nombre. Vínculos documentados, trazables, con registros notariales que la Marina anexó como prueba dentro del mismo expediente. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México entre 1988 y 1994. Su sexenio estuvo marcado desde el inicio por la sombra de un fraude electoral que nunca fue investigado con independencia real y terminó envuelto en escándalos que incluían el asesinato de su propio candidato presidencial y la vinculación de su hermano Raúl con el narcotráfico. Pero Salinas nunca fue formalmente procesado, nunca pisó un tribunal,
nunca respondió públicamente con evidencia en mano. Durante décadas operó desde la penumbra política, influyendo en decisiones, colocando piezas en distintos gobiernos y manteniendo una red de lealtades que atravesaba partidos y administraciones. Lo que los documentos de la Marina señalan es que esa red no era solo política, era también financiera. Y parte de ese flujo financiero tenía como destino final la infraestructura del CJNG. Si la pregunta que nadie había podido responder hasta ahora era ¿cómo? ¿Cómo una organización criminal conectaba con un expresidente sin que ningún sistema de inteligencia lo detectara durante años? La respuesta está en el tercer bloque de documentos liberados esa mañana del 10 de abril. No fue una conexión directa, nunca lo es. Entre el origen del dinero y su destino final había 4 capas de intermediación. La primera era un despacho de abogados con oficinas en Ciudad de México y Guadalajara. La segunda era una sociedad de inversión registrada en Panamá con socios nominales mexicanos. La tercera era una cadena de distribución de insumos agrícolas con presencia en Michoacán y Jalisco, estados clave en la geografía operativa del CJNG. Y la cuarta, la más importante, era una persona. Los documentos la identifican únicamente como Contacto Delta. No dan nombre completo en los archivos públicos, pero sí dan cargo. Contacto Delta fue funcionario del gobierno federal durante 2 administraciones consecutivas. Tuvo acceso directo a información de inteligencia sobre operativos en curso contra grupos del crimen organizado. Y según los registros de comunicaciones intervenidas que la Marina anexa al expediente, Contacto Delta recibió pagos mensuales por encima de los 800,000 pesos durante al menos 38 meses. ¿A cambio de qué? Los registros no lo dicen explícitamente, pero lo que sí muestran es una correlación que resulta imposible ignorar. En al menos 11 ocasiones documentadas entre 2014 y 2017, de 2 operativos militares y de la entonces PGR que tenían como objetivo a mandos del CJNG, fueron cancelados o reprogramados en las 48 horas previas a su ejecución. En esas mismas 48 horas, los registros de comunicaciones muestran contacto entre números asociados a Contacto Delta y teléfonos satelitales vinculados a la estructura de seguridad del cártel. Eso no es una coincidencia estadística, eso es una cadena de causalidad. Y la Marina lo presentó como tal. Pero lo que convierte todo esto en algo todavía más grave es la línea temporal, porque los pagos que los documentos rastrean no terminan en 2017. Continúan con montos más pequeños y con estructuras de transferencia distintas hasta 2022. Eso significa que la protección que el CJNG recibía desde adentro del Estado no era una operación del pasado. Era una operación activa hasta hace 4 años. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo un escándalo político y se convierte en algo con consecuencias directas para el presente. Porque si los pagos continuaron hasta 2022, eso significa que parte del crecimiento territorial del cártel en ese periodo, su expansión hacia el sureste mexicano, su penetración en mercados internacionales y su capacidad para resistir los operativos de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de López Obrador, no fue solo producto de su propia eficiencia operativa, fue producto de que alguien seguía abriendo puertas desde adentro. La Marina no llegó a esta información de manera lineal. El expediente tiene un origen que los propios documentos describen con una precisión que resulta casi cinematográfica. Todo comenzó con un error. Un solo error humano dentro de una organización que durante años había sido meticulosa en su seguridad operativa. En septiembre de 2024, un contador vinculado a la tercera capa de intermediación, la cadena de distribución agrícola, cometió un fallo que en el mundo del lavado de dinero puede resultar catastrófico. Utilizó el mismo número de cuenta para recibir un pago legítimo de un cliente real y para procesar una transferencia de origen ilícito. Las 2 operaciones llegaron el mismo día a la misma institución bancaria. El sistema de alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera las marcó automáticamente. Lo que comenzó como una revisión rutinaria de cumplimiento bancario terminó abriendo una investigación que llevaría 19 meses hasta el punto en que estamos hoy. La Marina tomó control del caso en enero de 2025, cuando los cruces de información empezaron a arrojar nombres que excedían la jurisdicción de la UIF.
A partir de ese momento, el expediente fue clasificado con el nivel más alto de restricción de acceso, y el equipo de analistas que trabajó en él operó bajo un protocolo de compartimentación que impedía que cualquier miembro del equipo conociera la totalidad de la investigación. Cada analista trabajaba su segmento. Solo el mando superior tenía la imagen completa. Eso no es un procedimiento estándar. Eso es el tipo de protocolo que se activa cuando hay sospecha fundada de filtraciones dentro de la propia institución. Y esa sospecha estaba justificada. Porque mientras la investigación avanzaba en silencio, los documentos muestran que al menos 2 intentos de acceso no autorizado fueron detectados en los servidores donde se almacenaba la información del caso. Ambos intentos fueron fallidos, pero su existencia confirmó algo que los analistas ya sospechaban. Alguien sabía que la investigación existía. Alguien quería saber hasta dónde había llegado. La decisión de publicar los documentos el 10 de abril no fue impulsiva ni fue filtrada de antemano. Fue una decisión estratégica tomada en las 72 horas previas, cuando el mando de la Marina determinó que mantener el expediente clasificado representaba un riesgo mayor que hacerlo público. El razonamiento era preciso. Si los intentos de acceso continuaban y eventualmente tenían éxito, la información podría ser alterada, destruida o usada para advertir a los implicados. La única manera de blindar el expediente era hacerlo irreversiblemente público. Por eso, no hubo conferencia de prensa, no hubo anuncio previo. Los documentos aparecieron en el portal oficial a las 9:47 de la mañana y en menos de 4 horas ya habían sido descargados, archivados y replicados en cientos de servidores independientes alrededor del mundo. La Marina no estaba informando, estaba blindando la evidencia. Lo que ocurrió después de la publicación es tan revelador como los documentos mismos, porque la reacción de los señalados, o más exactamente la ausencia de ciertos tipos de reacción, dice tanto como cualquier comunicado oficial. En las primeras 6 horas después de la publicación, no hubo desmentido con evidencia documental de ninguno de los señalados directamente. Hubo declaraciones genéricas, todo acusaciones de persecución política, referencias a contextos electorales. Pero nadie presentó un solo documento que contradijera los montos, las fechas o las rutas de transferencia que la Marina había detallado. Y eso importa, porque en un escándalo de esta magnitud, la velocidad y la especificidad del desmentido dicen todo. Cuando alguien puede refutar algo con evidencia, lo hace de inmediato. Cuando no puede, habla de contexto. Los abogados de Salinas de Gortari emitieron un comunicado a las 3 de la tarde del mismo día. 4 párrafos. Ninguna referencia específica a los documentos. Ninguna explicación sobre las empresas mencionadas. Ninguna aclaración sobre los registros notariales anexados al expediente. Más de solo una declaración de que su cliente niega cualquier vinculación con organizaciones criminales y que ejercerá todas las acciones legales pertinentes. Es el tipo de respuesta que se emite cuando el equipo legal aún no ha podido leer con detenimiento lo que hay que responder, o cuando ya lo leyó y sabe que no hay respuesta posible. Mientras tanto, en los círculos políticos la conversación no giraba alrededor de si los documentos eran reales. Giraba alrededor de qué implicaba que la Marina los hubiera publicado. Porque en México, una institución de ese nivel no actúa en el vacío político. Su decisión de liberar un expediente de esa sensibilidad en ese momento específico no es solo un acto de transparencia, es también una señal. Una señal sobre el estado real de los equilibrios de poder dentro del Estado mexicano y sobre quiénes dentro de ese Estado están dispuestos a que esta información salga a la luz y quiénes no. Hay algo en estos documentos que los analistas de inteligencia llevan horas discutiendo y que todavía no ha aparecido en ninguna cobertura periodística convencional. Es un detalle técnico, pero sus implicaciones son enormes. Varias de las transferencias documentadas muestran una característica que los especialistas en lavado de dinero llaman sincronía de origen. Eso significa que el dinero que entró a las cuentas intermediarias no llegó en momentos aleatorios. Llegó en fechas que coinciden con movimientos específicos en mercados financieros regulados. Fechas en las que ciertas acciones y ciertos bonos registraron movimientos atípicos que en su momento fueron atribuidos a volatilidad normal del mercado.
Si esa sincronía es lo que parece, estamos ante algo que va mucho más allá del financiamiento de un cártel. Estamos ante evidencia de que las mismas redes usadas para mover dinero ilícito también estaban siendo usadas para operaciones de manipulación financiera a una escala que afectó a miles de inversionistas, que nunca supo que sus pérdidas tenían un beneficiario con nombre. Ese hilo todavía no ha sido jalado en público, pero está ahí, en los documentos. Y los analistas de la Marina lo saben. El 10 de abril de 2026 va a ser una fecha que México va a recordar durante mucho tiempo. No porque la captura del Mencho haya revelado la estructura del CJNG, sino porque los documentos que la Marina publicó esa mañana revelaron algo todavía más perturbador: que el cártel más poderoso del continente no construyó su impunidad comprando policías municipales ni sobornando aduaneros. La construyó desde arriba, con dinero que tenía nombre, con protección que tenía cargo y con una red que durante décadas operó exactamente donde nadie iba a buscarla. Hoy esos documentos son públicos, hoy esos números tienen contexto y hoy, por primera vez en muchos años, la pregunta que México nunca pudo hacerse en voz alta tiene una respuesta que ya no puede ser ignorada, archivada ni desaparecida, porque está en un servidor, en cientos de servidores. Y la única forma de entender completamente lo que viene después es seguir el hilo que la Marina acaba de dejar suelto. Porque ese hilo todavía no ha terminado de jalar.